Hola queridos hermanos y amigos de Pirque. Muy buenos días en este día domingo, el domingo del Señor. Nosotros llegando hace poquito de campamento de jóvenes y por eso en la voz también, que uno grita, canta, así que les pedimos perdón por eso, pero muy contento de poder grabar este video para poder compartir la palabra del Señor, para poder buscar al Señor y también escuchar lo que Él quiera decirnos en este día. No podemos reunirnos, pero qué maravilloso es ocupar la tecnología para poder seguir hablando de nuestro Señor y hacerlo con libertad. ¿Les parece si oramos para ir con el mensaje del día de hoy? Padre amado, quiero darte muchas gracias, Señor. Gracias porque nos das un nuevo día de vida, nos das bendiciones, nos das de tu amor, de tu gracia con nosotros. Ayúdenos, Padre, a responder de manera favorable a todos tus beneficios. Ayúdenos a responder eh, de manera consciente, de manera correcta a todo lo que tú nos das, Señor. Y poder entender, poder ser agradecidos, poder entender de que no merecemos esas cosas, que es tu gracia, tu bondad sobre nuestra vida. Yo te pido, Padre, que nos perdones nuestros pecados, que nos limpies y también, Señor, que tú sigas haciendo esa obra que comenzaste en nosotros, esa transformación. Te agradecemos por todo esto, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, hoy día quiero que me acompañen a la escritura. Vamos a ir al libro de Hechos, Hechos 9, del 26 al 31. Vamos a ir al libro de Hechos, en el Nuevo Testamento, Hechos 9, del versículo 26 al 31. El libro de Hechos es el libro de la iglesia, el libro donde se está formando la iglesia. Jesús ya resucitó, Jesús ascendió al cielo y comienza a relatarse la vida de los discípulos, la vida de estos 12 hombres o 11 hombres que después se agrega uno más, 12 hombres que empiezan a conformar la iglesia del Señor. Y también el libro de Hechos nos va mostrando toda la persecución que empieza a ocurrir sobre la iglesia. Roma en ese momento, el imperio romano y también los judíos, los fariseos que estaban en alto rango, estaban en contra de la enseñanza del Señor. Y es por eso que empieza una persecución muy fuerte que se relata en el libro de Hechos. Los cristianos deben reunirse en casas, deben ir de una ciudad a otra, los matan, los persiguen. Si uno estudia la vida de los discípulos, uno ve que la mayoría, prácticamente todos, murió de una forma terrible, crucificados, o algunos desterrados, lejos de sus familias, atravesados por espada. Entonces es triste, pero a la vez uno ve como el plan de Dios, eh, el plan de Dios es tan global, es tan universal, que permite esta persecución para que los cristianos se expandan y no se queden en un lugar específico. Hoy día vamos a leer o vamos a ver también una característica de uno de estos hombres, de estos discípulos, eh, que en tiempos difíciles yo creo que nos cuesta ser a nosotros buenos, quizás cuando hay hostilidad, cuando alguien no nos trata bien, cuando las cosas no resultan como nosotros queremos, o a veces hay un sentido de maldad alrededor. Uno, la actitud que generalmente uno toma es una actitud a la defensiva, de cuestionar, de no creerse todo, de analizar las cosas. Pero hay una característica que nos pide el Señor que seamos, es ser benignos. No sé si has escuchado esta palabra antes, ser benignos. ¿Te suena? ¿Qué es lo que piensas que es? Benigno se compone de dos palabras, bene, que significa bueno, y genus, eso es el latín, que es nacido, como bene y genus.
bene que es bueno, y genus que significa nacido. Por lo tanto es como alguien bien concebido o bien creado. Esa es la palabra benigno. Alguien que es bien creado, bien concebido, nacido bueno. ¿Y cómo lo podríamos definir? Algunas quizás sinónimos es la inclinación o la tendencia a hacer el bien o a pensar bien. Eso es ser benigno, la inclinación o la tendencia a hacer el bien o pensar el bien. Nos cuesta ser benigno a nosotros, ¿cierto? Pensar el bien del prójimo. Siempre quizá uno está, o con personas desconocidas principalmente, como que uno piensa, ¿qué es lo que esconde detrás? ¿Qué es lo que traerá? O nos cuesta hacer el bien, buscamos más bien el bien nuestro, buscamos nuestra comodidad. Otra definición, ausencia de gravedad. Por ejemplo, si uno lo lleva a la salud, un tumor benigno, ¿cierto? Es un tumor bueno, no es que sea bueno, pero es como no es maligno, no es malo, si lo lleva al área médica. Otro sinónimo es bondadoso, piadoso, compasivo, amable, misericordioso, alguien que no está pensando el mal contra el otro y espera lo bueno de él. Eso quizás es como una definición eh, que engloba todo, que no estoy pensando el mal del otro, no estoy pensando que el otro me va a hacer algún mal o trae algún mal, sino que estoy pensando lo mejor del otro. ¿Cuál sería lo antónimo? Alguien maligno, alguien desagradable, alguien hostil, amargado, pesado, resentido, juzgador, alguien que juzga, que tiene prejuicios contra la otra persona. ¿Tú te consideras alguien benigno, alguien gentil, alguien piadoso, o más bien tienes prejuicios? Más bien miras con recelo, miras con, no sé, cuestionamientos a las otras personas. Es importante que lo consideres. Y ahora vamos al texto que les pedí que fueran al principio, Hechos 9, 26 al 31, que es lo que vamos a leer. Acá aparece en Hechos un hombre que es llamado Pablo. Pablo, o Saulo al principio, era considerado el más grande perseguidor de la iglesia. Como yo le relataba, los discípulos empezaron a formar la iglesia, a constituir, y Roma los perseguía, iba tras ellos. Los judíos también iban tras ellos. Y Pablo era uno de los más grandes perseguidores de la iglesia. En ese tiempo era Saulo. Pero Saulo tiene un encuentro con el Señor. Eso está relatado en Hechos 8. Se encuentra con el Señor y el Señor, él dice que iba a camino a una ciudad, a Damasco, va en su caballo y se aparece el Señor en su vida. Dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Oye, él queda ahí, se cae del caballo, queda impactado. Se encontró con el Señor. Y la transformación de Saulo es radical. Este hombre va a ser Saulo a Pablo y se convierte en un discípulo del Señor. El Señor se revela su vida y él empieza a escribir. Si tú ves en tu Biblia, toda la mayoría de las cartas del Nuevo Testamento son escritas por Pablo. Primera a los Corintios, segunda a los Corintios, Filipenses, Efesios, Colosenses, Gálatas, son cartas escritas por Pablo. Una transformación radical en una persona que era perseguidor de la iglesia y ahora ama la iglesia, ahora constituye la iglesia, forma la base teológica de la iglesia. Miren lo que ocurre en esta transformación, porque pensémoslo no desde su punto de vista, sino que porque él quizás lo entendió, el Señor me llamó, me transformó, pero ¿cómo se lo tomarían otros discípulos si han escuchado de que Pablo era un hombre que perseguía a la iglesia? Pablo era un hombre que arrestaba a los cristianos. Y imagínense, ven llegar a este hombre, ahora transformado como cristiano. Los demás le creerían, es como, no, yo creo que él está mintiendo, yo creo que él viene a hacerse el cristiano, pero viene a tomarnos presos. Eso es lo que vamos a leer ahora. Dice, cuando llegó a Jerusalén, el 26, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo.
Era como normal, ¿cierto? Es como eh, él se trataba de juntar con los discípulos, pero los discípulos le tenían temor. Pero si él perseguía a la iglesia, él quizás arrestó a cuantos conocidos míos y ahora viene a juntarse con nosotros. No sé, no, yo creo que hay algo, un plan mayor de poder meterse dentro nuestro y sacarnos información y llevarnos presos. Eso podría haber sido el pensamiento de la mayoría. Y a él le costaba, decía, le costaba porque le tenían temor, le tenían miedo de lo que iba a ocurrir, lo que iba a hacer. Y aquí es cuando tenemos sentido esta palabra que yo les decía al principio, el ser benigno, que es una característica, que un fruto del Espíritu que debemos desarrollar en nuestra vida cristiana. No tenemos que ser igual al mismo pensamiento de otros, no tenemos que ser igual a cómo nos criaron, a cómo nosotros creemos que vemos la vida, sino que tenemos que ser obedientes al Señor. Y si Él nos pide, sean benignos, sean buenos unos con otros, tenemos que confiar en el Señor de que eso es lo que tenemos que hacer, de que esa debe ser nuestra actitud. Miren el 27. Entonces, acá aparece un hombre, Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús, y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron todos, los hermanos le llevaron a Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Fíjense en lo que ocurrió. Tuvo que aparecer un hombre, en este caso llamado Bernabé, un discípulo, un hombre importante, lo tomó y lo trajo a los apóstoles. Y Bernabé fue casi como un intermediario. Le contó cómo Saulo había visto al Señor, se había convertido. Este hombre realmente tuvo un encuentro con el Señor. Créanle, Él viene de parte del Señor. Él no viene en contra nuestra. Y Él fue benigno, Él fue bueno. Le contó, lo expuso, lo ayudó. eh, y fíjense que ya Pablo empezó a predicar y después es como que se dio vuelta la tortilla y ya procuraban matarlo a él. Como que empezó a vivir lo que estaban viviendo los cristianos antes, cuando él los perseguía. Y esto fue maravilloso porque se une a la iglesia, a este hombre que Dios lo llamó. Y si Dios lo llamó a la iglesia, se unió. Qué maravilloso pensar de que la iglesia empezó a tener paz. Tenía paz en Judea, en Galilea, en Samaria. Porque el Señor va añadiendo a la iglesia las personas que Él quiere. ¿Y cómo lo recibimos? Con benignidad, siendo buenos, pensando lo mejor del otro, siendo amables, etc. Pero esto es una característica difícil, ¿no? No es algo que sea como natural de nosotros. Eh, Porque uno generalmente piensa que, pucha, si me la juego por esta persona, me puede traicionar. eh, Me ha pasado en el trabajo a veces cuando uno quiere recomendar a alguien, no sé si te ha pasado a ti, como me la juego por esta persona, quizás no la conozco tanto, si la recomiendo puedo quedar mal yo. No sé, la verdad. Son decisiones difíciles, ¿cierto? Pero Bernabé en este caso se la juega por Pablo. Incluso se podría haber echado encima a todos los discípulos. Pero Bernabé no, lo defendió, fue benigno y que confió más que en el hombre. El tema es confiar en el Señor. Porque uno no tiene que confiar en las personas. No, si esta persona no me va a traicionar. No, no se trata de eso, se trata de confiar en el Señor, de que el Señor tiene un plan mayor y si el Señor nos pide ser buenos con alguien, uno debe ser bueno. Si uno nos pide ser amable, debe ser amable. Y esto tú lo puedes aplicar en cualquier área de tu vida. Lo puedes aplicar en el trabajo, con alguien desconocido, con un vecino, con alguien que te está haciendo mal,
con alguien que habla mal de ti, con alguien que un familiar que tienes un conflicto, con alguien de la iglesia. Eh, lo puedes aplicar en cualquier área. El ser benignos, en pensar lo mejor del otro. ¿Por qué Bernabé eh, hizo esto? ¿Por qué Bernabé fue el que quizás se destacó? No es que Bernabé fuera iluso, como alguien, uy, es fácil de engañar a este hombre. No, la clave, creo que de Bernabé, se relata en Hechos 11:24. Miren, acompáñenme allá, Hechos 11:24. Un poquito más adelante. Hechos 11, capítulo 11, versículo 24. Espero que me cargue acá. Aquí está, Hechos 11:24 dice. Está hablando de la iglesia de Antioquía y voy a leer desde el 22. Dice, llegó la noticia de estas cosas a oído de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Aquí se habla de dos iglesias. Había una iglesia en Jerusalén y una iglesia en Antioquía y envían a Bernabé a ir a Antioquía. Este cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Porque, miren las características de este hombre, era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Miren, él era un varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Si ustedes se fijan, el ser benigno es el ser lleno del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo al final gobierne mis pensamientos, gobierne mis sentimientos, gobierne mis intenciones, mis emociones. Que mi fuerza de ser benigno, de ser alguien bueno, no nazca de mi carne, porque ese sería prácticamente al forzar algo que no ha sido, como que no nace del corazón. El ser gozoso, el ser paciente, no es algo que nazca de nosotros, es algo que el Señor produce, por eso es un fruto del Espíritu Santo. Y lo que hace Bernabé es simplemente, si estoy lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo está saliendo naturalmente de lo que yo hago, de mis manos, de mi boca, de mi mente, de mis ojos. Sale por mis poros. Eso es el tema. Ser lleno de fe, lleno del Espíritu Santo, llenarme cada día. Nosotros entendemos que cuando conocemos al Señor, Él nos llena, pero uno sí puede entristecer al Espíritu. Uno sí puede apagar al Espíritu y no dejar que Él fluya y nos controle. Por lo tanto, el llamado de cada uno de nosotros es llenarnos del Espíritu Santo. ¿Cómo nos llenamos? Leyendo la palabra, estando en comunión íntima con el Señor, en oración, teniendo pensamientos espirituales, pensamientos de la Biblia, dejando que el Espíritu Santo al final sea el que me impulse y el que me mueva a hacer las cosas. Simplemente ser controlados en fe y en espíritu, controlados totalmente por Él. De esa forma, esta característica va a poder salir de nosotros. Yo les aseguro que no es algo fácil, es algo difícil porque nosotros nos acostumbramos o la sociedad nos lleva a pensar lo peor del otro, nos lleva a mirar con recelo, a mirar con cuestionamiento. Pero maravilloso pensar que en el Señor nosotros podemos ser benignos, podemos ser alguien bueno. eh, y el Señor es bueno, o sea, el Señor hace salir el sol sobre justos, sobre injustos. ¿Cómo nosotros no podemos hacer lo mismo? El Señor ha sido maravillosamente bueno con nosotros, a pesar de nosotros olvidarnos del Señor, a pesar de nosotros cuestionar al Señor y rechazarlo. El Señor siguió siendo bueno con nosotros. Eh, hay muchos versículos que podría leerles con respecto a ser amados a otros, amar a vuestro enemigo, pero creo que eso podría resumir este tema, el ser benignos y ser bueno.
hay un hombre que es el hombre que podemos decir que es el más benigno y el más bueno, y es Jesucristo. Y ese es nuestro ejemplo. Bernabé es un hombre que es benigno, pero sigue siendo alguien pecador, ¿cierto? Pero el mayor ejemplo que tenemos nosotros de alguien bueno y alguien benigno es Jesucristo, que Él vino por amor a este mundo, por amor a ti, por amor a mí, a morir por este mundo, a morir por tus pecados, a vivir una vida que no le correspondía vivir, pero por amor, para tu bien. Y eso es maravilloso. Si nosotros nos llamamos cristianos, ser imitadores de Cristo, del hombre más bueno, más benigno que pueda existir en la tierra. Así que ese es el desafío, ese es el ánimo de que nosotros podemos hacer esto. Obviamente lo podemos hacer porque tenemos el Espíritu Santo, pero también tenemos que tratar y desarrollarlo en la práctica, nuestra voluntad, ser conscientes de lo que estamos haciendo. Lo invito a orar para terminar. Padre, agradecerte por este tiempo, Señor. Agradecerte por abrir tu palabra. Agradecerte por ver un par de versículos y sacar una enseñanza maravillosa de lo que es la bondad, la benignidad. Ayúdenos a ser así nosotros. Ayúdenos a imitar a Jesucristo. Ayúdenos a que Él sea nuestro máximo ejemplo. Y si nos cuesta, ayúdenos, Señor. Nuestra debilidad, danos la fuerza y que cuando nos veamos desafiados a llevar a cabo esto, salir bien, Señor, salir victoriosos, pasar la prueba, Padre. Te pido por mis hermanos, dar una buena semana, amigos, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, que tengan una muy linda semana. Nos vemos el próximo domingo a las 6 de la tarde en Cocina Rústica. Que el Señor les bendiga mucho. Chao, chao, bendiciones.